¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comentar hoy, vamos a hablar de anécdotas sobre César Luis Menotti. Les voy a contar algunas anécdotas personales que tengo con César Luis Menotti de tantos años de periodismo, claro. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera. Les quiero contar cómo lo conocí a Menotti porque les cuento, yo comencé a trabajar en 1983, a finales de 1983, prácticamente con la vuelta a la democracia a la Argentina. Había cubierto algunos partidos de primera a B o de segunda división en aquel momento, no existía Nacional B en 1982 y ya para fines del 83 comencé a trabajar más regularmente. Pero coincidió con que Menotti estaba en Barcelona, estaba dirigiendo al Fútbol Club Barcelona, así que no tuve contacto con él prácticamente hasta el 86. Mi primer contacto periodístico, laboral, con César Luis Menotti fue en México 86, durante el Mundial de México, en los días previos al Mundial. De hecho, les cuento, yo estaba al lado de Menotti cuando le hicieron una de esas entrevistas muy importantes que dejaron marca, porque en aquella entrevista fue justamente cuando le preguntaron a Menotti por la figura del Mundial de México 86. ¿Quién pensaba él que podía ser la figura o las figuras del Mundial de México 86? Y sorprendió, yo me acuerdo que se lo dije al colega que tenía al lado, que sorprendió que Menotti no había mencionado a Maradona. Menotti dijo Platini, Rummenigge, bueno, todos los conocidos, habló de Zico también, pero no habló de Maradona. Entonces, bueno, nos quedamos sorprendidos, pero al rato vino la pregunta que le hacían sobre Maradona, ¿no? Porque claro, los periodistas que estaban ahí, yo no estaba en ese grupo de periodistas que lo estaban entrevistando, alguno le hizo la pregunta obvia, que era, ¿cómo? ¿Y Maradona? Y entonces ahí Menotti dijo, Maradona tiene que dejar de vivir como un barrilete, eso de que voy, que si vengo, entonces ahí puede ser la figura del Mundial. Claro, sorprendió muchísimo esta declaración que después fíjense que será tomada por Víctor Hugo Morales, que en ese momento era muy opositor a Menotti. Y claro, cuando Maradona hace ese gol a los ingleses, el gol más importante, el segundo gol del 2-0 en el Estadio Azteca por los cuartos de final, fue cuando vino el relato de Víctor Hugo Morales diciendo, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? ¿No? Que era un poco una respuesta a aquello que César Luis Menotti había dicho antes de empezar el Mundial. Pero bueno, esto hay que relacionarlo con que Menotti era un gran opositor a la selección de Bilardo, ¿no? Hay un video que ustedes lo pueden ver acá donde yo cuento lo que pasaba cuando Menotti dejó la selección argentina y Bilardo asumió en esa selección, la primera reunión que tuvieron en la casa de Menotti en Barcelona, y a partir de ahí cómo se fueron separando y cómo se fueron enfrentando y cómo la prensa lo fue enfrentando, ¿no? Bueno, a partir de ese enfrentamiento, ya en el 86 estaba recrudecido completamente, y ahí fue esa declaración de Menotti y ese relato que quedó para la historia de Víctor Hugo Morales. Bueno, fue en ese contexto de ese Mundial 86 en el que tuve la oportunidad de hablar más de una vez con César Luis Menotti para comentar partidos, para comentar situaciones. Uno se la pasaba viajando dentro de México. Realmente tuve yo la posibilidad de viajar por todo el país con el Mundial durante todo ese tiempo. Y entonces, bueno, con Menotti más de una vez coincidimos en partidos, por ejemplo, de Brasil o en algún partido de Argentina o en la previa, porque Menotti estaba acreditado. Entonces, con Menotti se podía hablar en las salas de prensa, en los centros de prensa, que eran gigantes. Entonces, ahí se podía hablar con Menotti. Y bueno, le hice alguna entrevista, pero más que nada charlé muchas veces con él, como con otros colegas y con otros técnicos, acerca de cómo venía el Mundial, ¿no? Y Menotti fue cambiando, por supuesto, la posición y la opinión que iba teniendo al ver cómo estaba Maradona, y después hizo declaraciones favorables también a Maradona con el correr del Mundial, pero antes de empezar el Mundial había sido bastante crítico, ¿no? Así que ese fue mi primer contacto general, por decirlo de alguna manera, con Menotti. Después volví a tener más contacto con César Luis Menotti cuando dirigía Boca, al año siguiente del Mundial de México 86, cuando se hizo cargo de Boca, ahí volví a tener un contacto, no digo permanente, pero como yo trabajaba y seguido iba a los partidos, lo veía seguido a Menotti en el día a día de Boca de esa época. Pero les quiero contar otra anécdota fuerte, eso sí, que tuve con Menotti mucho más adelante. Lo volví a ver entonces en 2004, mucho más tarde, en la Copa América de Perú. La Argentina jugaba en Chiclayo, una localidad del norte de Perú. Allí jugó la mayoría de los partidos, dirigida por Marcelo Bielsa. Ustedes recordarán que estuvo a punto de ganar esa Copa América y sobre la hora de la final con Brasil empató a Adriano y después perdió por penales. Bueno, en esa Copa América había bastante tiempo, estamos siempre dando vueltas por dos o tres restaurantes, confiterías. Me lo encontré a Menotti en la calle. Yo por suerte estaba con un fotógrafo,
Así que, bueno, le hicimos esa entrevista a César Luis Menotti en Chiclayo, en una confitería de ahí de Chiclayo. Estuvimos hablando como 2 horas y les cuento el contexto. Acababa de terminar la Eurocopa y justamente se juega la Copa América. Esta vez van a coincidir la Copa América y la Eurocopa, que es una locura, ¿no? Porque no permite ver bien los dos torneos, ¿no? No se puede estar en los dos torneos al mismo tiempo, hasta para la gente para verlo al mismo tiempo es muy complicado. En aquel tiempo se hizo distinto. Se jugó la Eurocopa primero y a los 2 días que terminó la Eurocopa comenzó la Copa América. Y en esa Eurocopa de Portugal que había ganado Grecia, para sorpresa de muchos, España había sido dirigida por Iñaki Sáez. Bueno, a España no le fue bien en esa Eurocopa, entonces terminó y al terminar la Eurocopa fue elegido como nuevo técnico Luis Aragonés, que después haría una gran carrera allí, ¿no? Con la selección española y cambiaría hasta la forma de jugar. Cuando yo me encuentro con Menotti, yo trabajaba para el diario El Mundo de Madrid, era corresponsal del diario El Mundo de Madrid. Entonces me encuentro con Menotti en Chiclayo y una de las preguntas, estamos hablando de fútbol en general, de cómo iba la selección argentina a la Copa América, de cómo estaba el fútbol por el mundo, y claro, una pregunta que vino de mi parte hacia Menotti era cómo veía la selección española, qué le parecía, porque trabajando para un diario de Madrid, imagínense. Entonces la pregunta fue cómo veía él a la selección española a futuro, qué le parecía la llegada de Luis Aragonés. Y Menotti me dice una frase de estas típicas frases de Menotti, frases muy, muy buenas, conceptualmente muy importantes, pero fuertes. Menotti dijo, bueno, España tiene que definir si quiere ser torero o toro. Una frase muy dura, es decir, de alguna manera empezar a cambiar y dejar de ser la furia para empezar a tener más la pelota, ¿no? Empezar a tocar, a tenerla, porque tiene muy buenos jugadores para eso, pero España hace muchos años que corre y corre y es la furia, ¿no? Meter con todo, pero eso es una cosa distinta. Claro, eso sale en el diario El Mundo y eso genera un enorme enojo de Luis Aragonés. Luis Aragonés se enojó muchísimo con esa declaración y en aquel momento, yo no sé por qué, pero bueno, por supuesto, a mí del diario El Mundo me tiraron de la oreja, ¿no? Me dijeron, pero esto es fuertísimo. Entonces, Menotti después dijo que no había dicho eso, que lo habían sacado de contexto. Yo por suerte tenía la grabación de esa conversación, entonces ahí quedó todo y terminó. Pero fíjense cómo una frase, claro, se expandió porque simplemente Menotti había dicho eso, que me parece una buena frase incluso a mí, pero bueno, en aquel momento eso enojó muchísimo, tengo que, claro, acababa de asumir y sintió, yo creo que le marcaron la cancha de alguna manera, ¿no? Así que bueno, esa es otra anécdota de 2004. Y otra que tuve mucho más el presente, ahora, en marzo pasado, es decir, a 2 meses de su fallecimiento, es que yo lo había llamado para hacer una entrevista con otra revista que colaboro, con la revista Kicker de Alemania. Bueno, Menotti es muy afecto al fútbol alemán y al medio alemán en general, porque él fue comentarista por muchos años. No sé si en México 86 no estaba, por eso estaba acreditado también como comentarista de la agencia alemana de noticias DPA, Deutsche Press. Entonces, bueno, después de eso, además estaba ligado por temas de indumentaria deportiva, de marcas, muchas veces estaba ligado al fútbol alemán. Entonces, bueno, yo lo llamé pensando que podíamos hablar para la revista Kicker, pero bueno, era un Menotti que ya era director nacional de selecciones nacionales, ¿no? De la AFA, ya había pasado el Mundial de Qatar, por supuesto. Y entonces la idea era charlar de fútbol en general, eso me ocurrió que podía ser interesante. Le dejé un mensaje y bueno, ese mensaje quedó ahí y a lo poco tiempo Menotti me llama por teléfono, por WhatsApp, por teléfono de WhatsApp para conversar. Y bueno, estuvimos hablando muchísimo, yo creo que una hora, poco más de una hora, en marzo pasado, como le digo, por eso es una pena, porque bueno, muy poco tiempo después falleció. Y estuvimos hablando muchísimo de cosas muy interesantes, además, bueno, un Menotti que ya hace tiempo que le pasaba que hablaba mucho de política, estaba muy politizado, también me comentó cuestiones de su salud, que parecía que andaba mejor en aquel momento. Me sorprendió también lo elogioso que fue con Franz Beckenbauer, a quien me dijo que conoció muchísimo por estas reuniones de indumentaria deportiva y reuniones sociales deportivas que se hacían en Alemania, y también por el elogio a Ángel Di María, ¿no? Es decir, él creía que Ángel Di María era, lo ponían prácticamente a la altura de Messi, ¿eh? A Di María. Él decía, no sé si será porque por lo que solamente le gusta cómo juega o porque también su origen canalla, ¿no? Porque Di María Rosario Central como él, vaya a saber. Pero bueno, tenía como una debilidad por Di María y otra debilidad que tenía Menotti es por Pablo Aimar, el ayudante de campo de Lionel Scaloni. Una cosa también que me sorprendió, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con
el momento que él vivía cuando fue nombrado director nacional de selecciones nacionales, es que era muy elogioso de Claudio Chiquitapia, del presidente de la AFA, y me dio una frase que me llamó mucho la atención sobre esto, porque él me dijo, bueno, Scaloni tiene que estarle muy agradecido a Chiquitapia, porque Chiquitapia le fue a buscar cuando no era conocido, etcétera, como un gran apoyo a Chiquitapia, que bueno, no por nada lo nombró a él director de selecciones nacionales, y al cuerpo técnico en general de Scaloni. Él estaba muy contento con el cuerpo técnico. Él decía, Scaloni está rodeado por muy buenos colaboradores, muy buenos colaboradores. Y me dejó esta frase que ahí no es que discutimos, pero sí me dejó un poco pensativo esta frase que él dijo de que él, como en sus tiempos del Mundial 78, él pensaba que la selección argentina tenía que dejar de cotejar contra equipos no muy bien rankeados en la FIFA, en el ranking mundial, y en cambio cotejar más en el nivel local contra equipos argentinos y contra selecciones del interior del país. Y yo le decía, pero César, prácticamente los jugadores argentinos de la selección no están en Argentina. Me decía, no, pero todavía hay un montón de jugadores que están y son muy buenos. Sí, pero esos se van a ir. Una vez que los convoquen para la selección, esa convocatoria significa cotizarse más y seguramente salir por eso. Y él me decía, no, pero de cualquier manera yo creo que esa es una gran fórmula porque a nosotros nos dio resultado para el 78. Y yo creo que ahí, pero esto es un tema mío, no sé qué piensan ustedes, creo que la situación cambió del 78. En el 78, por ejemplo, había una prohibición de venta de jugadores menores de 25 años al exterior. Entonces no salían los jugadores. Muchos equipos mantenían en sus planteles los jugadores 10 años. Hoy lo que plantea Menotti a mí me parece interesante, sí, porque es verdad, y yo también coincido, en que para jugar contra equipos muy mal rankeados, si jugás contra la selección de Córdoba es mucho más difícil. O si jugás contra la selección de Santa Fe es mucho más difícil. O si jugás contra River seguramente es mucho más difícil. Yo creo eso, en eso tiene razón. Pero son los jugadores del exterior los que tendrían que venir. Ese es el problema. No es que en el fútbol local hay tanto jugador hoy para una selección. Yo creo que ahí estaba. Pero me sorprendió porque Menotti mantuvo hasta el final de sus días esa convicción de que había que seguir trabajando de la misma manera que en el 78, en cierta forma, ¿no? En ciertas cuestiones. Así que les quería contar estas anécdotas porque fueron los contactos mayores que yo tuve con César Luis Menotti, más allá de que hubo algunos otros que menores o de encuentros puntuales, seguramente, pero esos fueron los más importantes. Espero que les haya gustado estas anécdotas. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.